La reinterpretación se define como el acto de analizar, comprender o presentar algo de una manera nueva o diferente, partiendo de un material, concepto o idea previamente existente. En el ámbito creativo, la reinterpretación implica adaptar o modificar un contenido original, como una obra literaria, artística o cultural, para ofrecer una perspectiva renovada, sin perder su esencia, pero añadiendo elementos que lo enriquezcan o actualicen según un nuevo contexto, formato o intención. Por ejemplo, en la adaptación de un manga a anime, la reinterpretación puede incluir ajustes en la narrativa, mejoras visuales, escenas adicionales o cambios de enfoque que respeten el espíritu de la obra original mientras se adaptan al medio audiovisual. Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video y bienvenidos al último, ahora sí, video del año. Les había dicho que el Top Endings del 2024 había sido el último video del año, pero bueno, ya que no nos podemos quedar sin el video de Bleach Thousand Year Blood War del año. Ya lo hicimos en el 2022, lo hicimos en el 2023, es la hora del 2024. Así que en este video vamos a reseñar el Core 3 de Bleach Thousand Year Blood War y el por qué para mí todos estos tres cores me parecen la reinterpretación perfecta de un manga a anime. Así que sin más dilación, iniciemos lo más pronto posible. O sea, ya. Este tercer core prometía muchísimo desde los trailers y ya lo que la gente decía es que en este core íbamos a ver muchos regresos, muchas peleas muy buenas y con un añadido más a la adaptación, que ya no era solo la adaptación genial que nos había dado Pierrot Studios durante el 2023 y el 2022, sino que ahora se había creado el nuevo Pierrot Films, el cual prometía animación de película, el cual prometía mucho más que solo una gran adaptación animada. Y la verdad, qué genialidad. Desde el final del Core 2, en el cual Tite Kubo y todo el equipo a cargo de la adaptación cambiaron el papel del Escuadrón Zero en la batalla contra la Guardia Real e Eyewatch, ya nos podíamos ver que esto no iba a ser lo único que iban a cambiar. Y la verdad que impresionante el trabajo que ha hecho Tite Kubo y su equipo al reinterpretar absolutamente este gran arco. Teniendo un primer episodio en el cual teníamos 9 minutos de recapitulación, el cual pues bueno a la mayoría de gente le molesta, pero a mí no tanto por el detallazo que es que justo acabe en el minuto 9. Que para los fans de Bleach que sepan cómo es la leyenda del Rey Quincy es un detallazo. Después de esto nos muestran ya una animación genial, ese final del combate entre Eyewatch e Ichihibe, el primer vistazo al Almighty, una de las habilidades más rotas del manga anime, como después ya transicionamos al capítulo 2 con la caída del Rey Espíritu, luego después como vamos con la historia de Ukitake, el regreso de Aizen, la lucha entre Ichigo e Ishida, en el cual nos muestran por primera vez el Ball Standing de Ishida, el cual a mí me pareció un detallazo genial y me parece muy raro que en el manga original no lo hayan puesto, para después pasar a lo que es uno de los mejores capítulos de este core, Against the Judgment, el capítulo 5, el regreso de verdad de Aizen ya frente a todos los demás Shinigamis y luego el regreso de Grimmjow para cerrar el capítulo. Dios santo, ¿cómo te mandas un capitulazo así? Después tenemos el regreso de los Fullbringers, que a muchos les traerá alegrías y a otros no. Seguramente a las personas que bueno no les gustó tanto la buena escritura que hubo en ese arco. Después de este capítulo 6, que es el más malo por así decirlo, el que menor puntuación tiene, porque en sí malo no es, sino que simplemente el nivel es tan alto que pues obviamente no le pueden seguir el ritmo y se requiere un capítulo así para, bueno, tomar un respiro y seguir con los picks. Pasamos al capítulo 7 que impresionó y sorprendió a todo mundo al mostrarnos una nueva pelea inédita que no está en el manga y que solo es del anime. Ishida contra Renji, una pelea increíblemente animada, una genialidad. En este core la verdad cada pelea había sido muy buena, pero
a esta se le suma la novedad, lo sorpresivo, el que sea una pelea no antes vista y en la cual no sepamos qué puede pasar, aunque pues obviamente lo más probable era que ganara Ishida, pero aún así nos mostraron habilidades nuevas. El esclave Rai de Ishida es una genialidad de este capítulo, fue muy amado y la verdad también uno de mis favoritos en este core. Luego seguimos con Baby Hold Your Hand número 1, el capítulo 8, en el cual nos revelan una incógnita. Ya nos habían mostrado con Ukitake a Mimihagi, uno de los brazos del Rey Espíritu. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿dónde mierda está el otro brazo? Y bueno, resulta que se hizo Quincy. Pernida Prancas, un enemigo que me parece muy roto, weón. Cómo agarra extremidades o incluso personas y las destroza hasta que absolutamente no queda nada. Casi que lo único que queda es la sangre, me parece algo brutal, digno del CEO del Gore. Me parece muy acertado que Kenpachi haya quedado fuera en este combate, porque era un combate de puro IQ, de pura inteligencia, digno totalmente de Mayuri. Luego pasamos a lo que es el mejor capítulo del core según IMDb y según la gran mayoría, Don't Chase a Shadow, en el cual se nos muestran después de años y años de espera el Bankai de Shunsui Kyoraku, un Bankai que la verdad es una genialidad. Me encanta que tanto Yamamoto como Kyoraku tuvieran 4 fases en su mismo Bankai. Me parece un gran detallazo que los comandantes generales tengan este tipo de Bankais. Un capitulazo que obviamente está nominado a los Reps Awards a mejor capítulo del año. Pasamos después a Baby Hold Your Hand 2, Mi sueño no tiene fin. Dios santo, para mí este es el mejor capítulo de este core. Para mí, desde mi perspectiva, no es el mejor de todo lo que llevamos de la adaptación de la Guerra Sangrienta de los 1000 años, porque hace falta el cuarto core, pero es un gran candidato. La muerte de Nemu con esa OST es una maravilla, obviamente nominado a mejor escena del año en los Reps Awards. Y la aparición de Sayela Porro, Dios santo, qué brutalidad, mi favorito de este core. Luego pasamos a Shadows Gone, en el cual nos muestran la Zanpakuto de Nanao, que para muchos este es un guionazo, esto es como el punto débil de la trama en este core. Y la verdad, pues a mí me parece que sí es un poquito, pero aún así me parece bien justificado. Una Zanpakuto que causa una maldición a quienes la porten y a los que estén a su alrededor, me parece un gran detalle para la historia de Kyoraku. Y la verdad, para mí, Lil Barro tendría que haber muerto con el Bankai de Shinsui. Así que simple y llanamente esto fue un poco más para darle más protagonismo a Lil Barro y a Nanao. Después seguimos con la fase final. Friend, el capítulo 12. Dios, qué maravilla, qué genialidad. La verdad, de Busby esperaba más o menos algo, pero fue brutal su historia con Yugram. Dios santo, qué belleza. Y luego pasamos a los últimos 2 capítulos, The Visible Answer y My Last Words. Dios santo, qué brutalidad de final de core, qué capitulazos, qué genialidad. Me encantaron por completo. El agregado de los Vizars por fin usando las máscaras en esta guerra sangrienta es algo que se le pedía a Tite Kubo y nos hizo caso. Además de la adaptación brutal de el panel de Kira, Dios santo, qué maravilla. Gracias por todo Pierrot Films y gracias por todo Tite Kubo. Yo a este core le doy un 10 de 10 y obviamente está nominado a mejor anime del 2024. Y ahora tratando el tema de la reinterpretación, me parece que mantengo el mismo punto de la miniatura y del título. Para mí es una reinterpretación perfecta del material original del manga. Del material original que es el arco de la guerra sangrienta del manga de por allá los 2010 en adelante, no me acuerdo exactamente la fecha. Me parece una reinterpretación perfecta ya que su animación es sobresaliente. Studio Pierrot nunca nos había presentado un nivel de animación tan alto como este. En dado caso, en algunas escenas de Naruto nos había mostrado calidad muy buena, pero a este nivel constante como lo es estos 3 cores, nunca. La colaboración con Tite Kubo es fundamental para esta reinterpretación perfecta. La participación activa de este autor aseguró que los ajustes añadidos respetaran su visión original, dotando al anime de una mayor coherencia narrativa. Porque esta pudo ser una reinterpretación original sin colaboración del autor original de la obra, lo cual para mí no la hace perfecta.
Si hubiera sido sin la colaboración de Tite Kubo, muchos dirían que no se respeta la visión original y que se pisotea el trabajo original del maestro Tite Kubo, pero al ser colaborativa nos muestra cuál hubiera sido la verdadera obra de Tite Kubo sin afanes de las Shonen Jump. Además de que tenemos las expansiones de escenas, los detalles adicionales, las peleas nuevas, esto es una genialidad. Y por último, el respeto al tono original que se tuvo en estos 3 cores, los cuales lograron capturar la esencia emocional y el dramatismo del arco, manteniendo su intensidad y seriedad tal cual como en el primer Bleach. Así que por eso y por más expuesto en el video, me parece una reinterpretación perfecta y seguramente para ustedes roce la perfección, pero según mi visión es más que perfecta. Así que con esto me despido, gente. Despedimos al 2024, un año con tristezas, felicidades, pero que en realidad nos dejó muchos aprendizajes y que nos dejó, como siempre, la enseñanza más grande de todas, que Bleach siempre ha sido y siempre será mejor que One Piece. Así que adiós, gente, nos vemos en el 2025.